Masejet Baba Batra Daf Dalet Amud Alef 4a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos va a traer la historia de Hordus, que es lo que nos quedó pendiente al final de la clase pasada. Dice la Gemara: Hordus Avdad de Bet Hashmonai Hava Natanena Beotatinoket Yomachat Shama Batkala de Amar Kolavdad de Maridashta Matzlach Kam Katrinu Lehulu Marvate Beshaira Lehai Yenukta Kijaza Yenukta de Kabaile Minseva Salika Leigara Verama Kala Ambra Kolman de Ati Beamar Bet Hashmonai Katina Avdahu de lo Ishtaira Minayu Elai Yenukta Ve Yenukta Dafla Meigara Leara Temana Sheva Shenim Bidufsha Ika de Amri Balea, Ika de Amri lo Balea, de Amri la Balea, Hadetmana Lituvele Isre, de Amri la lo Balea, Hadetmana Kieji de nombró Bat Melech Nasab. Expliquemos esta parte de la historia. Dice la Gemara: Hordus era un esclavo en la casa de los Hashmonaim. ¿Quiénes eran los Hashmonaim? Los reyes que reinaban durante el segundo Bet Hamikdash, segundo templo, descendientes de Matitiá o Ben Yohanan. ¿Sí? Que todos estos reinaron después de la victoria que Israel tuvo en contra de los Yevanim, en contra de los griegos, en la famosa historia de Hanukkah. Bueno, de todas maneras, Hordus era un esclavo en Bet Hashmonaim y vio una niñita descendiente de Bet Hashmonaim y yo me quiero casar con esta niña. Un día escucho una voz que dice: cualquier esclavo que se rebela en este momento lo va a lograr. Dijo Hordus: este es el momento para rebelarme en contra de mis amos, en contra de mis jefes, en contra de los Bet Hashmonaí, y lo voy a hacer. Agarró y mató a todos sus jefes, a toda la familia de los Hashmonaim, y dejó nada más ¿a quién? A esa niña que quería casarse con ella. Cuando esta niña ve que la deja a ella para casarse con ella, de inmediato esta niña sube al techo y anuncia muy fuerte y dice: quiero que sepan que en los próximos años cualquier persona que venga y diga que es descendiente de los Hashmonaim es mentira, en verdad es esclavo. ¿Por qué? Porque no nadie de los Bet Hashmonaim, ¿sí? Y lo único que quedó fue una niña, que esa niña ¿soy quién? Soy yo, que ahorita me voy a tirar del techo. Entonces no hay nadie. Entonces cualquier persona que venga y diga eventualmente que es descendiente, en verdad no lo es. Un esclavo es de Hordus, básicamente. Y efectivamente se tiró esa niña del techo y se murió. Cuando Hordus ve que esta niña se tiró y se murió, ¿sí? Agarró y para preservar su cuerpo, que se vea bien, lo metió dentro de miel. La miel hace que las cosas se cuiden. Y así lo hizo. Y hay dos versiones. Si durante esos lo metió el cuerpo de ella dentro de miel, ¿por cuánto tiempo? Por 7 años, para preservar bien su cuerpo. Y hay dos versiones, si tuvo relaciones con ella mientras que estaba muerta o no. Una versión dice que tuvo relaciones, otra versión dice que no tuvo relaciones. La versión que dice que tuvo relaciones, pues la razón que la preservó es para poder tener relaciones, para que se vea bien. Y la versión que dice que no tuvo relaciones, entonces ¿por qué la preservó? Para que todo el mundo pueda decir: sí, Hordus se casó con la hija, con la descendiente de los Hashmonaim. ¿Por qué? Porque cuando Hordus demuestra este cuerpo de ella, ¿sí? Que está bien todo, van a decir: ¿por qué lo está demostrando? ¿Por qué está bajo él? Porque de verdad se casó con ella. Entonces, de esa manera, los hijos que tuvo seguramente son de ella, son judíos y por ende pueden ser ¿qué? Líderes de los Hashmonaim. Y efectivamente, así hizo y logró subir al reinado de los Hashmonaim. ¿Sí? Logró ser el rey, el líder de los de Am Israel, de Israel, de los Hashmonaim en ese entonces. ¿Sí? Importante dejar claro antes de seguir que en este momento el reinado de los Hashmonaim estaba de una u otra manera bajo el reinado de romano. No tanto estaba bajo, pero él, Hordus, como esclavo romano, seguro estaba bajo ¿qué? El reinado romano general que había. Ok, sigamos. Sigue diciendo la Gemara: Amar man darish mikere bajeja tasim aleja melech Rabbanan, Kakatinu le Kulu Rabbanan, Shavke le Baba Membuta le Mishka le Tzamine, Aderle Kelila de Yali, Nakrinu le Gene, Yom Ahada Tabiativ Kame, Amar Hazimar Hay Abda Bisha, Maika Avid, Amarle Mayavidle, Amarle Nilteyemar,
Amarle ktiv gam bemadaha melech al tekalel. Amarle haylav melechu. Amarle veleve ashir bealma uchtivu behadre mishkaveja al tekalel ashir velo yel nasi uchtiv nasi beameja lo taor. Amarle beose maase ameja veailav ose maase ameja. Amarle mistafina mine. Amarle leikain ish deazil de lei male de ana veat yativna. Amarle ketiv ki of hashamayim yolich et hakol ubal kenafayim yagid davar. Amarle anahu yaveadana de zare rabbanan kulehai lo have katilna lehu. Expliquemos esta parte. Vino Hordus después de que se adueñó del reinado de los Hashmonaim para fortalecer su puesto. Vino y preguntó quién es el que dice, que está escrito en el pasuk de la Torah en Devarim, Mikere bajeja tasim aleja melech, que el rey debe ser, el rey del Am Israel tiene que ser ¿qué? Uno judío de nacimiento, ¿sí? Para excluir ¿qué? Esclavos como Hordus, ¿sí? ¿Quién es el que dice eso? Así preguntó Hordus a los que están, los Yehudim que estaban ahí. Digo, no, esos no son Jajamim. Los Jajamim dicen así, que el único que puede ser rey son Mikere bajeja y queda excluido los esclavos. Digo, sí, o sea que yo debería quedar excluido. ¿Sabes qué? Para fortalecer y que no me quiten de mi puesto, me van a encargar de ¿qué? De matar a todos los Jajamim. Y así hizo. Hordus procedió a matar Barminan a todos los Jajamim, a todos los Rabbanim. Y dejó solo a uno, menos uno. ¿A quién? Baba Ben Buta. Voy a dejar a uno ¿para qué? Para recibir consejos. ¿De quién se recibe consejos? De los Jajamim. Entonces dejó uno para recibir consejo. ¿De quién? De este Baba Ben Buta. Bueno, lo dejó a él. Y cuenta la Gemara que en ese momento agarró y puso como una corona de la piel de un puercoespín que tiene como espinas, ¿sí? Alrededor de su cabeza y sus ojos. Y las espinas pincharon sus ojos. Y así que le pasó a Baba Ben Buta, perdió la visión, ¿sí? Quedó ciego. Bueno, una vez ya quedó ciego, vino Hordus, ¿sí? Y entró al cuarto de Baba Ben Buta. No lo mató, lo enciegó, ¿sí? Y se hizo pasar no como Hordus, sino como una persona que normal, regular, no como Hordus. Le dice este Hordus a Baba Ben Buta otra vez, como si fuese persona normal, le dice: mira, Baba Ben Buta, usted, señor, vio lo que hizo esta persona mala que mató a todos los Jajamim. Este Hordus malo que mató a todos los Jajamim, él mismo quería ver qué responde Baba Ben Buta. Entonces Baba Ben Buta le dice: ¿y qué quieres que haga? Le dice Hordus a Baba Ben Buta, dice: tienes que maldecirlo, ¿sí? A ver cuál va a ser la reacción. Le dice Baba Ben Buta a Hordus, está escrito en el pasuk en Kohelet, también en tu pensamiento no puedes maldecir a un rey. Entonces yo no puedo maldecir a este Hordus, ya que es rey. Le responde Hordus a Baba Ben Buta: no, pero ese señor, refiriéndose a él mismo, no es rey, ¿sí? Porque en verdad es esclavo. Le dice: aunque no sea rey, por lo menos es rico, tiene dinero. Está escrito en el pasuk Mishkavejal tekalel ashir. Y por lo menos es líder, aunque no sea rey, es líder por lo menos ahorita. Y está escrito en el pasuk también Benasiba Meja Lotaor, no puedes maldecir a un líder. Le dice: pero un segundo, todo lo que no se puede maldecir a un rico, un líder, es cuando el líder ese hace las acciones correctas según lo que él puede. Beosema sea Meja, cuando hace las mitzvot, y aquí este Hordus no cumple nada. Así le dice el mismo Hordus a Baba Ben Buta, a ver cuál es la reacción. Viene Baba Ben Buta y le dice: no, yo no voy a maldecir, yo tengo miedo de él. Le dice Hordus a Baba Ben Buta, otra vez, Baba Ben Buta todavía no sabe que el que está enfrente de él es Hordus. Le dice: maldícelo, no te preocupes, aquí no tienes que tener miedo de nadie. Estamos tú y yo, no hay nadie aquí, nadie va a escuchar nada. Le dice Baba Ben Buta a Hordus, está escrito en el pasuk en Kohelet, Ki ofa shamayim yolichet hakol ubal kenafayim yagid davar. Aunque hay dos personas en un cuarto, uno dice algo y el pajarito se lo lleva para el otro lado. Al final la gente se entera. Desde el momento, Hordus entendió que no tiene que sospechar de Baba Ben Buta. Baba Ben Buta no lo va a maldecir. Ahí está que trató de incentivarlo, de meterle para que le maldizca, y no lo maldijo. Vino Hordus y dijo: seguramente así son todos los Jajamim. Le dice Hordus: yo soy Hordus. Ahí se le revela. Y le aumenta y le dice: si yo hubiese sabido que todos los Jajamim son así de cuidadosos como tú, no hubiese procedido a matarlos. Bueno, sigue diciendo la Gemara: Hashtamaita canté de Augavra. Amarle huki ba oro
של עולם, דכתיב כנר מצווה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם. דכתיב ונהרו אליו כל הגויים. כדאם רחי אמר לה, הוא שימר עינו של עולם, דכתיב והיה עם מעיני העדה, ילך ויתעסק בעינו של עולם, דכתיב הנני מחלל את מקדשי, גאון עוזכם מחמד עיניכם. אמר לה, מסתפינה ממלכותה. אמר לה, no te preocupes. שדר שליחה, ולאיזה שתה, ולעקב שתה, ולעדר שתה, עדי אחי ואחי סתרי לאו בנד לה. עבד אחי. שלחו ללא סתרת, לא סתרת אל תסתור, ואם סתרת אל תבנה, ואם סתרת ובנית, עבדי בישה, בתר דעבדי נתמלכין. אם זינך הלך, ספרך כאן, לא רכה ולא בר רכה. הורדו סבדה כלניה מתעבד. מהי רכה מלכותה? דכתיב אנוכי היום רך ומשוח מלך, ויבייתם מהכה ויקראו לפניו אברך. Bueno, ahorita, bien la Imara dice, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Sí? O mejor dicho, le dice Ordus a Baba Membuta, ya te dije, me revelé que yo soy Ordus y yo maté a todos los jajamim, como tú sabes. ¿Cuál es la solución? Ahorita que me di cuenta que no era necesario matar a los jajamim, ¿cuál es la solución para perdonar este pecado de matar a todos los jajamim? Le dice Baba Membuta a Ordus, tú Ordus apagaste la iluminación, la luz del mundo, porque los jajamim son la luz del mundo, como está escrito en el pasuk, Kiner mitzvah ve Torah or, vemos que la Torah, la transmisión de la Torah es or, es iluminación, es claridad, es luz. Por lo tanto, el arreglo es que vayas y te encargues y trabajes en regresar la luz al mundo. O sea, a través de que remodeles, ¿qué cosa? El Bet HaMikdash. Sí, que también el Bet HaMikdash es considerado or, como dice el pasuk en Shaya, ve Naharu, el Avkolak Goim, Naharu, lenguaje de Naharun, de or, sí, de luz. Una segunda versión, que es la misma idea, pero de diferentes palabras, le dijo Baba Membuta a Ordus, tú enciegaste los ojos del mundo a través de que mataste a los jajamim, como está escrito en el pasuk, que los jajamim son los ojos de la congregación, ve allá y me'aneja edad, por lo tanto ve y regresa la vista, los ojos al mundo. ¿Qué es la vista del mundo? El Bet HaMikdash, como está escrito en Inime Halel el Mikdashi, respecto al Bet HaMikdash, Einechem. Vemos que es llamado en ejemplo. Básicamente, según ambas versiones, son diferentes de palabras, pero la idea es que le dijo a Membuta, te recomiendo para perdonar este pecado tuyo, de matar a todos los jajamim, en reconstruir, remodelar, estaba construido el Bet HaMikdash, no estaba destruido, pero remodélalo, ¿sí? El Bet HaMikdash. ¿Cómo lo va a remodelar? Tumbas el que había y haces uno más grande, bonito, ¿sí? No es remodelar así, dejarlo y agregar aquí, sino es tumbar y hacer uno nuevo. Que eso fue lo que vimos en la Gemara, que como Baba Membuta le dice tumbar y después construir, Beta Knesset, no se puede, ya hablamos de eso en la clase anterior. Bueno, le respondió Ordus a Baba Membuta, ok, este consejo me gusta, pero me da miedo del reinado romano, porque al fin y al cabo yo soy Ordus esclavo y pertenezco a ¿dónde? Estoy bajo los romanos, ¿sí? O sea, ellos van a ver muy mal que yo venga e invierta en una remodelación o reconstrucción, mejor dicho, de un Bet HaMikdash de los Yehudim, de Am Israel. Le dice a Baba Membuta, no te preocupes, te voy a hacer el consejo. El consejo es el siguiente. Tú manda un mensajero que le va a tardar ir a Roma, ¿cuánto tiempo? 1 año. Dile que se quede ahí 1 año negociando adicional y le va a tardar regresar, ¿cuánto? 1 año. O sea que en total, ¿cuánto tiempo va a tardar de ida hasta que regrese de vuelta? 3 años. Desde que sale hasta que regresa. Y durante esos 3 años tumba y reconstruye. Y así ya va a estar todo listo. Entonces no te van a permitir o te van a prohibir. Si te dicen que está prohibido, ya está hecho. Ya es una realidad. Le gustó a Ordus y así procedió a hacer. Cuando regresa el mensajero de Roma, parece que los romanos se dieron cuenta de la jugada que están haciendo. Entonces le mandaron con el mensajero, mira, si aún no has destruido el actual, o sea, el que había, no lo destruyas. O sea, no procedas a destruirlo para construir un segundo. Si ya lo destruiste, pues no construyas un segundo. Y si lo destruiste y reconstruiste, pues eres un esclavo malo. ¿Por qué? Porque haces lo que quieras y después pides permiso. ¿Sí? Y por lo tanto, si tú ahorita vas a tener orgullo que pudiste matar a todos los jajamim, a todos Bet Hashmonaim y todo eso, pues yo tengo muy claro, así le mandaron de Roma con el mensajero, en los libros, cuál es tu hijuz, cuál es tu linaje. Sabemos que eres un esclavo únicamente, ¿sí? Y no eres ni rajá ni hijo de rajá. Eres nada más un Ordus esclavo, ¿sí? Que te hiciste libre por ti mismo, nadie te liberó, tú decidiste hacerte libre.
¿Qué es Rajá? Porque le dijeron, no eres ni Rajá ni hijo de Rajá. Rajá es rey. O sea, no eres ni rey ni hijo de rey. ¿Dónde vemos que Rajá es rey? Dos pesukim. Uno en Shemuel, Anoji Ayom Raj Umashuach Melech. O el pasuk sobre Yosef, que era el rey, el virrey de Mitzrayim, que dice, Veikreu lefanav av rej. Muy bien, Raj, rej. Muy bien. Seguimos. Ambre, Mishelo ra binyan, hordus lo ra binyan naemi yamav. Bemai banie, amar rabba, beavne shaisha, umarmera. Ika de hambre, beavne kuchala, shaisha, umarmera. Apik safa, veil safa, que eje de nekabel sida, sava le mishai bedahava, amre le rabbanan shavke, dachi shapert fe, de merze ki idveta de yama. Dice la Gemara algo increíble. Al fin y al cabo, Baba Ben Buta, como vimos, procedió a destruir y reconstruir sin autorización y le mandaron reclamo de los romanos, pero procedió. Dice la Gemara, el que no vio la reconstrucción del segundo templo que hizo Hordus, nunca vio un edificio tan bello como ese. O sea, era algo espectacular. ¿Y cómo lo construyó? ¿Con qué piedras? Dice Rabá, con mármol verde y mármol blanco. Segunda versión, con mármol azul, mármol blanco, mármol verde y mármol blanco. Con 3 colores habían. ¿Sí? Y no lo hizo todo lisito la pared, o sea, una encimita de otro exacto que quede la pared lisa, sino una salida, otra metida, una salida, otra metida, de tal manera que se veía como ondulado, ¿sí? Entrada y salida. Y la razón que lo hizo así es porque quería untarlo, pasarle por encima como un cal, y adicionalmente pensaba después de oro, llenarlo de puro oro, ¿sí? ¿Cómo se dice? Bañarlo de oro, ¿sí? Sin embargo, le dijeron a Jajamí Baba Ben But, a Hordus, déjalo así, sin el cal y sin el oro. ¿Por qué? Porque así se ve, así como entra y sale, y adicionalmente los colores así como si fuese ¿qué? Como si fuese olas del mar que suben y bajan, ¿sí? O sea, era una belleza. Sigue diciendo la Gemara. Uba Ben Buta, Eji Abadaji. ואמר רב יהודה אמר רב ואיתמר רבי יהושע בן לוי מפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר שנאמר להם מלכי שפר הלך וחתך בצדקה פירוק והווייתך במיכן עינין הן תאבי ארכה לשלוותך וגומר וכתיב כלה מתה על נבוכדנצר מלכה וכתיב לקצת ירחין תראה עשר ויבייתם השני עבדה דיחי במצוות ויבייתם השני בית המקדש די לא מלכות לא מתבנה. ודניאל מילן דיאניש, אילמה משום דכתיב, ותקרא אסתר להתך ואמר רב התך זה דניאל, הניחא למאן דאמר שחתכו מגדולתו, אלא למאן דאמר שכל דברי מלכות נחתכים על פיו, מה יקא למאמר דשדיו לגובה דארייבתה. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Cómo Baba Ben Buta le dio un consejo a Hordus para que le perdonen la matanza y el asesinato que hizo en los Jajamim? O sea, para que no le llegue un castigo. Hordus básicamente le dice a Baba Ben Buta, me va a llegar un castigo grandísimo, dame un consejo para que no me llegue. Y le dio el consejo, y le dijo cómo hacer, reconstruir el Bet HaMikdash. ¿Cómo Baba Ben Buta hace algo así? No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yudá, en nombre de Rab, y en los que dicen que Rabbi Yoshua ben Levi dice, ¿por qué Daniel fue castigado? Era un tzadik, ¿por qué fue castigado? Dice la Gemara, ¿saben por qué? Dice Rabbi Yudá en nombre de Rab, unos que dicen que Rabbi Yoshua ben Levi lo dice, porque le dio un consejo a Nebuchadnezzar cómo salvarse de un castigo de Dios. ¿Sí? Como está escrito en el Pasuk, que efectivamente Daniel le dijo a Nebuchadnezzar, ayuda a los pobres y así vas a tener más larga vida. Y efectivamente está escrito que Nebuchadnezzar al final le vino todos los castigos, pero no de inmediato, sino después de ¿cuánto? 12 meses. Vemos que le dio un consejo y a través de que ayuda a los pobres, y eso le alargó que no le llegue el castigo de inmediato, sino después. Y por eso que Daniel le hizo esto, le dio ese consejo, por lo tanto, vino un castigo a Daniel. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, vemos que no se le puede dar un consejo a un rasha. ¿Por qué aquí le dio Baba Ben Buta un consejo a quién? A Hordus. La Gemara trae 2 respuestas. Una, dice la Gemara, es muy diferente, porque Hordus era esclavo y Eved está hayab de mitzvot, aunque era esclavo no judío, pero es que Eved Kenaní está hayab de mitzvot. Entonces por eso, como tiene algo de mitzvot, tiene responsabilidad Baba Ben Buta de decir un consejo, cómo perdonar, cómo arrepentirse. A diferencia de Nebuchadnezzar, que era nojrí, era idólatra, era un gentil 100%, y por lo tanto Daniel no tenía que darle ese consejo para que no le venga la consecuencia. Primera respuesta. Segunda respuesta, dice la Gemara, es muy diferente.
Porque aquí le dio un consejo para reconstruir ¿qué? El segundo templo, el segundo Bet HaMikdash. Y esto, si no lo hace, si no le dice Baba Membuta a Ordus que lo haga, no lo hace más nadie. Por los costos y la mega obra no lo puede hacer nada más ¿quién? El rey. Entonces, de verdad era una necesidad que se necesitaba. Entonces, Baba Membuta dijo, necesito decirle eso porque si no, no lo va a hacer y nadie más lo va a poder hacer. Por eso en este caso sí está permitido. Ahorita la Gemara procede a explicar dónde vemos que Daniel efectivamente fue castigado. Mencionamos que Daniel fue castigado con Nebuchadnezzar, porque le dio ese consejo y le alargó la vida. ¿Cómo sabemos que Daniel fue castigado? Dice la Gemara un pasuk en Megilat Esther. Dice el pasuk en Megilat Esther, Vatikra Esther la Hataj. Llamó Esther a Hataj. ¿Quién es Hataj? Daniel. Ahorita, ¿por qué se le llamó Hataj a Daniel? Hay dos opiniones. Una opinión es porque en los días de Ahasverosh a Daniel lo bajaron, Hatjú, lo cortaron, lo bajaron de su grandeza. Según esta explicación está claramente, ahí está, este fue el castigo que le dieron. Sí, que lo bajaron de su grandeza. Pero hay una segunda opinión que dice que Hataj no es Milashon Hataj, es la Milashon, mejor dicho, es Milashon Hataj, pero no porque lo cortaron de su grandeza, lo bajaron de su grandeza, sino porque todo lo que se hacía en el reinado de Ahasverosh, todo era según lo que él decía. Kol Nechtaj al Piv. Todo se hacía según lo que él decía. Entonces esto no es un castigo, es algo bueno. Si es un apodo por algo bueno, por algo elevado que tenía. Entonces, ¿cuál es el castigo que recibió Daniel? Dice la Gemara que lo echaron ¿a dónde? Gubá de Aryavatá, a la jaula de los leones. Aunque se salvó al final, pero el miedo que tuvo en ese momento fue algo que sufrió mucho. Ese castigo se lo mereció. ¿Por qué? Porque le dio el consejo a Nebuchadnezzar. Esta es la historia de Ordus. Seguimos, Rabotay. Hakol keminhag amdina. Hakol leatuye mai. Leatuye atrás de Nehigi behutza ve dafna. Volvemos a la Mishnah. En la Mishnah mencionamos en la clase anterior que cuando regresemos al tema original de Masejet Baba Batra, que hablamos en la clase anterior, que cuando una persona es vecino, es socio y se va a dividir de la otra, en ciertas circunstancias, tiene el derecho de obligar una parte a la otra a construir una pared y asumir entre los dos los gastos de los materiales y cada uno colocar mitad del lugar. Y mencionamos en la Mishnah que en ese caso, que puede uno obligar a la otra parte, ¿con qué material puede obligar a construir? ¿Con oro, con piedras, con qué? Con la piedra de la costumbre del lugar. Vimos que hay diferentes tipos de piedras, gazit, kvil, no he dicho kvil, gazit, levenim, sí, diferentes. Y al final la Mishnah dice sobre este tipo de piedras, después de que mencionó todos los tipos de piedras, akol que minagamdina, todo según el material que se usa en ese lugar. Pregúntale a Mara, ¿qué me vienes a añadir? Ya me mencionaste todas las piedras. ¿Qué me viene a decir akol? Dice la Mara para decirte, para incluirte que también si hay un lugar que las paredes que construyen entre dos campos, entre dos patios, ¿sí? Es de hojas de palma o de laurel, ¿sí? En estos casos también decimos que, aunque es una pared, una cerca no tan de buena calidad en relación a piedras, aún así decimos que es suficiente fuerte y si la costumbre en lugares así, esa costumbre le da el derecho a un lado a obligar al otro lado a que entre los dos construyan esa pared, a pesar que no es de piedra y no es tan firme. Eso es lo que nos viene a incluir Hakol que minagamdina. seguimos. לפי כך אם נפל הכותל, המקום והאבנים ששניהם פשיטה, לא צריכה, דנפל לשוטה דחד מן העיונה, מדי פנים אחד לשוטה דידי, מהו דתימנה ואידך, המוציא מחברו עליו הראיה, כמשמע לן. Mencionamos en la Mishnah que en el caso que un lado puede obligar al otro, ¿sí? Se sale que lo obliga al otro y entre los dos asumen que los gastos, los materiales, el lugar, todo, y por lo tanto, si al final, una vez se construyó la pared entre los dos, si al final se cayó la pared, pues se dividen entre el lugar, entre los dos, y el material, las piedras, también entre los dos. Esa es la llamada, obvio que así es, ¿sí? También si no hubiese sido una obligación también si uno no hubiese podido obligar al otro, si se cae y tenemos duda de quién son las piedras, ¿cuál es siempre la halajá?
Se dividen entre los dos. Obvio que la halajá es que el lugar y las piedras se van a dividir, aunque no tengas que obligar, aunque no tengas el derecho de obligar, el hecho que no sabemos, Safek, Holkim, se divide entre los dos. Dice la Gemara, responde la Gemara, el caso aquí es cuando se cayó el muro a la propiedad de uno de ellos nada más. O cayó en los dos, pero vino uno, se adelantó y lo recolectó a su propiedad. En ese caso no hubiese dicho, mira, ya que está en la propiedad de uno de ellos, pues él es Muzak, y Amotzimi Jabarao la barra allá. Nos enseña la Mishnah, ya que hay una obligación de construir, de que uno puede obligar al otro en construir la pared para que los dos lo construyan. Entonces, seguro la pared fue construida entre los dos y por lo tanto si se cayó, aunque está ahorita abajo, la propiedad, dentro de la propiedad, las piedras están dentro de la propiedad de uno de ellos, no decimos Amotzimi Jabarao la barra allá, sino decimos que se dividen entre los dos, ya sea el material y ya sea el terreno, el lugar en donde estaba la pared. Seguimos. Vejen begina, makom shenagul igdor mechayvim oto. Hagufa kashi, amart, vejen begina, makom shenagul igdor mechayvim oto. Hastama, en mechayvim oto, ema seifa, abal bika, makom shenagul shelo ligdor, en mechayvim oto, hastama, mechayvim oto. Hasta stam gina, amart lo, stam bika mi baya, amar abaye hachika, amar vejen stam gina, ubimkom shenagul igdor bika, mechayvim oto. Amar rava imken, mai aval. El amarraba jicatani, vejen stam gina, que makom shenagul igdor dami, mechayvim oto. אבל סתם ביקה, כמקום שלא נהגו לגדור, כמקום שלא נהגו דמי, ואין מחייבים אותו. En el caso, la Gemara vuelve otra vez en la Mishnah. En la Mishnah mencionamos que cuando es un patio, sí, un patio delantero de la casa, ahí una persona que decide liquidar la sociedad, sí obligamos a construir una pared. O cuando hay dos patios que son de dos diferentes dueños, uno sí puede obligar al otro a construir la pared, en ciertas circunstancias, ¿no? Bueno, dijimos que es dos versiones, no vamos a entrar en detalles ahorita. Sigue diciendo la Mishnah ahorita, ¿qué pasa respecto a un jardín o respecto a un valle que contiene varios campos de diferentes dueños? ¿Ahí aplica esta obligación de la pared o no? Dice la Mishnah, escuchen bien, vejen beguiná, similarmente en un jardín, cuando digo jardín me refiero a un lugar donde plantan frutas o verduras, ¿sí? Vejen beguiná, similarmente en jardín, en un lugar, aparentemente esa es la explicación, makom, o sea, en un lugar que la costumbre es hacer pared, obligamos a que se haga una pared entre los vecinos. Ambos tienen que, si un lado quiere, puede obligar al otro que sea partícipe. Escuchen bien otra vez, esto es en un jardín, en un lugar que sabemos, que aparentemente esa es la explicación, en un lugar que sabemos que hay costumbre de tener esas paredes. Dice la Gemara, no me cuadra, ¿sí? Porque de esto mashma, que si no sabemos que hay costumbre de hacer la pared, no sabemos que hay costumbre ni para un lado ni para el otro lado, en ese caso, ¿qué decimos? Que no hay obligación, un lado no puede obligar al otro, a la otra parte, un vecino no puede obligar a su vecino, una persona no puede obligar a su vecino a construir esa pared. Dice la Gemara, ¿qué pasa respecto a Bicá? Respecto a un valle, ¿sí? Donde hay diferentes campos. Definitivamente en el valle se necesita menos privacidad que en un jardín. Lo más privacidad en relación a estas cosas, patio, después jardín, después valle. Me dice la Mishnah, aval, pero respecto a un valle que hay diferentes campos, escuchen bien, en un lugar que la costumbre no es hacer paredes, ahí no obligamos, uno no puede obligar al otro a hacer la pared. Otra vez, ¿cuándo no obligamos? Cuando sabemos que es un lugar que no se hacen paredes. Más que cuando es un lugar que no sabemos cuál es la costumbre, ahí sí obligamos. Esa es la manera, no entiendo. En una guina, en un jardín, cuando no sabemos que hay costumbre, ahí decimos que ¿qué? Que no obligamos. Y en un valle, que se necesita mucho menos privacidad, hay mucho menos problema de traspaso visual, en un lugar que no hay costumbre, si vas a obligar, no tiene lógica. Si en Guiná no obligas, con Shiken, si en jardín, en Guiná no obligas, con Shiken, que en Bicá, en valle, no tienes que obligar, no entiendo qué está pasando aquí. Así pregunta la Gemara. Abaye responde, te voy a explicar. En verdad, cuando la Mishnah dice que en Guiná, Makom Shenagul Igdor, no es un caso, sino son dos. Escuchen bien. Guiná, en jardín, o en otro lugar que hay costumbre de hacer cercas, de hacer paredes, ahí obligamos. Según esa explicación, en Guiná, en jardín, siempre obligamos, o en cualquier otro lugar que sabemos que hay obligación. Pero en Guiná siempre obligamos a pesar que ¿qué?
que no sabemos cuál es la costumbre. Entonces, según esto, todo cuadra perfecto, porque en Guiná, efectivamente, cuando no sabemos, en Guiná, cuando no sabemos, o en cualquier otro lugar que sepamos que hay costumbre, ahí sí hay obligación de participar. O sea, un lado puede obligar al otro. Dicen, pero si es así, no entiendo el aval, el pero en un valle no. No entiendo el pero. ¿Por qué? Porque cuando uno dice pero en valle no mashma, pero en valle, o sea que hasta ahorita no mencionaste casos de valle en absoluto, pero es una explicación que dijiste. La Mishnah al principio menciona dos casos: jardín, en cualquier situación, o cualquier otro lugar que haya costumbre en cercar. Cualquier otro lugar puede ser también un valle, si hay costumbre en cercar. Entonces ya está mencionado valle antes, entonces no entiendo el pero después. Por eso Rava dice una explicación, dice, ¿sabes a lo que se refiere la Mishnah? En verdad es un caso. Stam Guiná, una Guiná normal, o sea que no sabemos si la costumbre es cercar o no cercar, es como si fuese un lugar, eso es lo que se refiere a Macom, es como si fuese un lugar que sabemos que si se cerca y por lo tanto hay obligación de participar. A diferencia de un Stam Biká, una Biká normal que no sabemos cuál es la costumbre, que es como si fuese un lugar que sabemos que la costumbre es que no se necesita y por lo tanto no se necesita en ese caso ser partícipe de la construcción. Según esto todo cuadra perfectamente. Efectivamente, Guiná es mucho más necesario que haya más privacidad, y en Guiná normal es como si fuese un lugar que sabemos que sí hay que hacer cercar y por lo tanto en Guiná, en un lugar aunque no sabemos nada, hay que hacerlo. A diferencia de Biká, si no sabemos nada, decimos que es como si fuese un lugar que no se necesita, que no hay obligación y no es necesario participar, que uno participe con el otro, con el vecino. Seguimos. Ela, imratza, cones letoch shelo bone veose chazit. Mai chazit, amar Rabuna, achpeye le karna lebar. Ven Avid milegav. Avid chabrena mi milebar. Veamar didi vedidehu. Yach yashtana migais le chabre. Veamar didi vedidehu. Gizuz ameida yedia. Y cada hambre. Leamos y ahorita explico los dos. Y cada hambre, amar Rabuna, michpa le karna milegav. Ven Avid milebar. Gais le chabre. Veamar didi vedidehu. Yahi ashtana milaif le chabre veamar didi vedidehu lifufa meida yedia veami bachutz katani kashia. Ok. En la última parte de la Mishnah mencionamos que en una biká, como dijimos, en biká, en los campos, si Reubén tiene un campo al lado de Shimón y Reubén quiere construir una pared para dividir entre el campo de Reubén y Shimón, en biká, en valle, decimos que ¿qué? No hay Reubén no puede obligar a Shimón a ser partícipe en los gastos de esa construcción y del lugar tampoco. Y por lo tanto, si uno de ellos quería construir, Reubén quería construir, pues tiene todo el derecho de construirlo. Él lo mete ese muro adentro de su área, o sea, no agarra nada en absoluto de parte de Shimón y invierte todos los gastos necesarios, toda la inversión de parte de él y construye. Y eso sí, es importante que haga una señal, ¿sí?, en el muro, demostrando que el único dueño del muro es Reubén, para que si eventualmente se cae, sepan de que todo le pertenece a Reubén y el lugar todo completo es de Reubén y no a Shimón. Pregunta la Gemara, ¿qué señal se hacía? Escuchen bien. La Gemara trae varias opiniones. La primera es Rabuná, según la primera versión. Rabuná dice así: se dobla la parte superior de la pared hacia el exterior, ¿sí? O sea, hacia la parte del vecino. Reubén, cuando lo construye, dobla la parte de la pared, la parte superior de la pared, hacia el exterior, hacia la parte de él. Esa es la señal. Pregunta la Gemara, ¿y por qué hacia la parte del exterior y no hacia la parte interior? Que doble la pared superior hacia la parte interior. O sea, que doble la pared en la parte superior hacia la parte interior, porque es hacia la parte de él, porque es hacia la parte del vecino. Dice, no, porque si uno lo hace hacia la parte interior, pues va a venir el vecino y va a hacer hacia su parte también. Y después va a venir, mira, aquí hay señal de los dos. Él tiene hacia el interior y yo tengo hacia el exterior y por lo tanto mitad, mitad. Por lo tanto decimos que ¿qué? Que la señal que tiene que hacer Rubén es ¿hacia qué? Hacia el exterior. Dice la Gemara, pero si lo haces hacia el exterior también tenemos un problema. Que va a venir el vecino y va a cortar ese borde. Así que doblaste, lo va a cortar. Dice, no, se nota. Si se corta, se nota. Esa es la primera versión de Rabuná. Segunda versión de Rabuná es que efectivamente al revés. Dice Rabuná, según esta segunda versión, que la señal es que se dobla la pared superior, la parte superior de la pared, pero no hacia el exterior, sino hacia dónde, según esta versión, hacia el interior. Dice la Gemara,
¿Y por qué no lo haces hacia el exterior para que el vecino no te monte para que no lo haga él? Dice la Gemara, no, porque si lo haces hacia el exterior, pues el vecino va a venir y que cortarlo de una manera muy delicada y que después va a anular la señal y va a decir, mira, lo corto, si lo hace en el exterior lo va a cortar, lo va a anular y va a decir, mira, no hay señal ni para acá ni para allá, es de los dos, mitad y mitad. Dice la Gemara, pues si tú tienes esa sospecha, deberías de sospechar que también cuando tú haces la señal hacia la parte interior, venga el vecino y también haga un borde hacia la parte exterior y diga, es de los dos. Dice la Gemara, no, cuando él haga un borde después de la construcción de la pared hacia la parte exterior, se nota de que es un borde que se hizo posterior y por lo tanto no se va a considerar una señal. Sin embargo, la Gemara sí pregunta según esta segunda versión, porque en la Mishnah está escrito Veose hazit mi bajutz, que se le hace una señal al muro. ¿Dónde es la señal? Mi bajutz, por fuera. Según la segunda versión, es por dentro. Entonces, Meforash como aparentemente prueba a favor de la primera versión. La Gemara se queda en pregunta de esta parte. La Gemara procede ahorita a traer otra explicación. ¿Qué señal se hacía? Por ahorita tuvimos dos explicaciones, que es la misma señal. Es un borde que se doblaba en la pared, solo que la primera versión hacia afuera, hacia el exterior, y la segunda versión hacia adentro. Sigue siendo la Gemara. Rabbi Yohanan Amar, Nishaye beamta milebar, veneibad milegav, Abid Jabre milebar, beamar didi bedidehu, Yahi Ashtami de Kapile Jabre, beamar didi bedidehu. Kilufa meida yedia. Ok. Rabbi Yohanan dice, te voy a decir cuál es la señal. No es que se doblaba la pared ni para el exterior ni para el interior, sino, escuchen bien, se untaba la pared con cal en la parte exterior, por una por medio metro en la parte superior de la pared hacia el exterior, hacia el vecino. Esa es la señal. Dice, pregunta la Gemara, dice Rabbi Yohanan, y como dice la Mishnah, cuadra con mi bajutz, una señal hacia afuera, cuadra. Pregunta la Gemara, ¿y por qué la señal hacia afuera y no hacia adentro? Que la haga hacia adentro. Dice la Gemara, no, porque si la hace hacia adentro, va a venir el vecino, Shimon, y la va a hacer también hacia afuera, y va a decir que yo también tengo, es de los dos. Dice la Gemara, un segundo, entonces tú me dices que entonces que no lo haga dentro Reubén, sino lo haga hacia afuera, hacia el vecino. Porque si es una untar cal, pues va a venir el vecino, Shimon, ¿y qué va a hacer? Lo va a pelar. Dice la Gemara, no, cuando lo pela, se nota. Entonces sí es una señal que sirve, y si efectivamente el vecino lo saca, va a ser notable que lo sacó. Seguimos. Hutza, Amar Rav Nachman, Sinofe Yereje Milebar, Benevad Milegav, Abina Mijabre Milebar, Beamar Didividihu, Yahi Ashtana Migais Beshadile, Beamar Didividihu, Mashrik Letina, Ashtana Miati Jabre Bekalifle, Kilufa Meida Yedia, Abaya Amar, Hutza Letleta Canta, Ela Bishtara. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Todas estas señales que mencionamos, ya sea que se dobló el borde en la parte superior, al interior, hacia el interior o hacia el exterior, o ya sea que se untó con cal la pared, la parte exterior, la Rabbi Yohanan, la tercera explicación, esto nada más me cuadra cuando el muro es un muro de piedras, de ladrillos, que se puede hacer esto. Pero ¿qué pasaría si la pared que se está haciendo entre los dos, por la costumbre del lugar o por lo que sea, es de qué? Es de lulavim, de dekel, o sea, es de hojas de palma. ¿Sí? ¿Cómo se haría la señal en este caso? Si tú no puedes, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería la señal, mejor dicho? Dice Rav Nachman, te voy a decir, las hojas de palma hay que amarrarla una con otra. El nudito, esa conexión, hazlo ¿hacia dónde? Hacia el exterior. Y ese es el simán, si el nudito está hacia el exterior, la conexión está hacia el exterior, eso es simán, eso es señal de que el que construyó toda esta cerca, ¿quién es? El interior, o sea, el Reubén. Dice la Gemara, ¿y por qué los nudos hacia el exterior y no hacia el interior? Dice la Gemara, no, porque si lo haces hacia el interior, pues va a venir ahorita el vecino y también a hacer nudos hacia afuera y va a decir, es de los dos. Dice la Gemara, entonces, ¿qué tú me dices? ¿Que lo hagas hacia el exterior los nudos? Pero puede venir entonces el vecino y cortar los nudos y decir, mira, no hay nudos ni aquí ni allá, es de los dos. Dice la Gemara, no, construye el muro, hace los nudos hacia el exterior y después unta esa cerca de hojas de palma con tit, ¿sí? Con barro, con cal, ¿sí? De tal manera que no se puede cortar esas conexiones, esos nudos. Dice la Gemara, ¿sabes qué? No lo puede cortar porque está eso, él se va a encargar de pelar el cal que le pusieron, el barro que le pusieron. Dice la Gemara, uno se da cuenta.
Todo esto lo dice aquí en Rav Nachman. Sin embargo, Abaye discute, dice, efectivamente, cuando una persona quiere construir una pared, una cerca, mejor dicho, de hojas de palma, no hay manera como colocar una señal. O sea, puede ser falsificada la señal. Y por lo tanto, la única manera para asegurar que uno construya y si eventualmente le pasa algo que se lo quede todo él, es a través de un documento que quede claro, que él lo construyó todo y todo le pertenece a él. Seguimos. Aval imasu midat sheneim, amale Raba mi perazika de Rabashe. Lo yasu lo ze velo ze, amale lo tzricha de kadim had minayu ve'ava dide. Ve'ilo avid chabre amar didehu. Amar le betana takanta le ramai kamash malan. Amar le vereisha lav takanta le ramai hu. Amar le nubish lamar reisha tana didan. Umishum dina tani takanta. El aseifa dina katani te katani. Dina katani de katani takanta. Amar Rabina haja behutzeaskinan. Le apuke mi de Abaye de amar hutzalete takanta le vishtara. Kamash malan de behazit sagia. Escuchen bien, Rapotay. La Mishnah al final mencionó, en la parte final mencionó 2 puntos. Aclaro porque es importante para el entendimiento de la Gemara. En la parte final de la Mishnah se menciona, está hablando en un caso de una biká, que un lado no puede obligar al otro a construir una pared. Y por eso menciona la Mishnah, si decidió, en esta última parte, 2 puntos, ¿sí? Mejor dicho, en esta última parte, 2 partes. ¿Sí? La primera parte y segunda parte de la última parte. La primera parte dice, si uno decidió hacerlo, no puede obligar al otro y puede hacerlo él solo, y por lo tanto lo hace solo y no puede obligar a su compañero. Esta es la halajá de esa primera parte. No puede obligar a su compañero, lo hace él solo y efectivamente pone una señal y si pasa algo es solo de él. Esa es la primera parte. Segunda parte, dice la Mishnah, y si ambos decidieron hacerlo juntos, por voluntad, no porque uno obligó al otro, ¿sí? Pues en ese caso es importante que se coloque ¿qué? Una señal de cada lado, ¿sí? Pregunta Raba de la ciudad de Parazicá a Rabashe. Pregunta Raba a Rabashe, cuando ambos decidieron hacerlo, a pesar que uno no puede obligar a otro, pero ambos quisieron hacerlo, ¿por qué es necesario que ambos pongan una señal cada uno en un lado? Suficiente que la halajá debería ser que ninguno ponga nada. ¿Para qué ambos tienen que poner? Que ninguno ponga nada. Responde Rabashe, escuchen bien. Tienes razón. En realidad, si ambos decidieron hacerlo, pues para que se dividan después equivalente, hubiese sido suficiente que nadie haga una señal. Y la Mishnah que te dice que ambos tienen que hacer señal, te está hablando en un caso de engañadores, de un engañador. O sea, cuando uno se adelantó e hizo la señal, y ya aquí está un poco como que engañando la cosa, y por lo tanto, la Mishnah dice, ¿sabes qué? Que el segundo también haga señal, porque si no se va a quedar el primero con todo. Así responde Rabashe. O sea que nuestra Mishnah en verdad no necesita 2 señales. Y la razón que la Mishnah dice que se necesitan 2 señales en ese caso es porque uno se adelantó y lo hizo, entonces ¿sabes qué? El segundo también, que lo haga, pues si no se va a quedar sin nada. Pregunta Rabashe, o sea que nuestra Mishnah nos está hablando en un caso de un engañador. No me cuadra. La Mishnah no te habla una parte completa, la segunda parte en un caso de un engañador. Le responde Rabashe con otra pregunta. Rabba le dice, ¿cómo no? Y la primera parte de esta última parte también está hablando de un engañador. ¿Qué me dice la Mishnah? En esta primera parte, de esta última parte, dice que uno no puede obligar al otro, si esa es la halajá, ¿sí? No puede obligar al otro. Y después me dice, si la construyó solo, Rubén, que ponga una señal. ¿Por qué tiene que poner una señal? Para que después no se la quiten. O sea, un engañador. Para que el otro no sea un engañador. Entonces también la primera parte te habla de engañador. Responde Rabashe es muy diferente. La primera parte te dice una halajá y de paso te dice un consejo para un engañador. La segunda parte solo te dice que un consejo para engañador. Fíjense por qué. La primera parte dice la halajá, mira, en este caso de biká no puede obligar uno al otro a construir. Halajá. De paso, si uno decidió y construyó, que ponga una señal por el engañador. O sea que el engañador que está mencionado en la primera parte es de paso de la halajá. Pero la segunda parte, esta última parte, te menciona únicamente que el consejo del engañador, que cuando 2 personas decidieron hacerlo, sí, obviamente ahí ambos lo hacen en conjunto, eso no es ninguna halajá, ambos decidieron hacerlo, y te dice la Mishnah, lo único que te dice en esa segunda parte es que ambos pongan señal. O sea que todo lo que te dice la Mishnah en la segunda parte es por un engañador, no me cuadra.
Responde Rabina, en realidad, en esa última parte, la Mishnah no te viene a decir un consejo para un engañador, porque efectivamente la Mishnah no te va a hablar un consejo especial para un caso de engañador, sino te viene a decir una alajá. Una alajá para excluirte la opinión de Abayé. ¿Qué dijo Abayé antes? ¿Qué mencionamos antes que Abayé dijo? Abayé dijo que cuando hay una cerca, una pared, una cerca de hojas de palma, no hay manera cómo solucionar, sino únicamente que a través de shtar. No hay manera como ponerle señal. Rav Nachman dijo que hay manera como ponerle señal. A través de nudos, de la parte de nudo exterior, ¿sí? Sin embargo, Abayé dijo, no hay manera como ponerle señal. La única solución es que shtar. Dice Rabina, la última parte está hablando en un caso de ¿qué? De que la cerca que hicieron entre los dos, que ambos quisieron hacerlas, es un caso no de piedras, no una cerca de piedras, sino de ¿qué? De hojas de palma, ¿sí? Y nos enseña la Mishnah que también en este caso se puede hacer señal y no basarse únicamente en un documento. ¿Cómo? Es la señal a través de los nudos que mencionamos antes y cada uno tiene que poner señal, cada uno en su lado, pertinente. Entonces, lo que la Mishnah nos viene a enseñar en esta última parte no es un consejo para un engañador, pues que también se entiende ese consejo de engañador, sino te viene a enseñar que hay posibilidad de señales también en una cerca de hoja de palma, no como dijo Abayé, que en este caso no hay solución, sino únicamente a través de shtar. Entonces sale que la Mishnah no te viene a decir nada más un tema de un consejo para el caso de engañadores, sino te viene a decir una halajá. Seguimos, Rabotai. Como mencionamos hasta ahorita y en la clase anterior en la Mishnah, normalmente en Biká, en un valle, en los campos de un valle que contiene campos, ¿sí? Normalmente no puede obligar un lado al otro a hacer una pared, ya que es un lugar que normalmente no se acostumbra a acercar a poner una pared ni nada por el estilo. Por lo tanto, uno no puede obligar a su vecino. La Mishnah a continuación nos habla sobre un caso que sí podría, de una manera, en ciertas circunstancias, como vamos a ver en la Mishnah, que una persona obligue a su vecino, ¿también en dónde? En un valle que contiene campos. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Hamakif et javero mishelosh ruchotav, vegadar et harishona ve'et hashnia ve'et hashelishit, en mechayvim oto. Rabbi Yossi omer, imamad vegadar et harrevi'it, megalgelim alav et hakol. Dice la Mishnah lo siguiente, presten atención. En un valle, o sea, lugar de campos, Shimón tiene una tierra y lo rodea por 3 lados, por 3 direcciones, Reubén. O sea que Reubén tiene en el norte uno, en el este y en el oeste. Viene Reubén. ¿Quién es Reubén? El dueño de los 3, los que están alrededor. Y Shimón es el dueño del interior, del campo interior. Viene Reubén y no quiere que tenga un traspaso visual Shimón desde su tierra hacia las tierras de Reubén. Y por lo tanto decide Reubén él asumir los gastos y el lugar e invertir en los materiales y decide construir en esas 3 direcciones, en el norte, en el este y en el oeste. ¿Sí? Un muro. Dice Tanakama, no obligamos a Shimón, o sea, al interno, a asumir parte de los gastos. Lógica. Rabbi Yossi discute y dice, un segundo, si ya vino e hizo una pared en la 4ª dirección, ¿quién la hizo? Vamos a ver en la Guemará, si la hizo Shimón, la hizo Reubén. Ahí ya obligamos a Shimón, al interno, a asumir los gastos de todas las paredes. Así nos dice la Mishnah. Y vamos a explicar obviamente estas opiniones en la Guemará. Dice la Guemará, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, alajá que Rabbi Yossi de Amar Imamad vegadar et arreviit, megalgelim el artekol, loshna amad mikaf, loshna amad makif. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, alajá es como quién, no como Tanakama en nuestra Mishnah, sino como quién, como Rabbi Yossi. Que si efectivamente vino e hizo una 4ª pared, después de hacer las 3 paredes, Reubén, vino e hizo una 4ª pared en la 4ª dirección que estaba pendiente, ahí ya obligamos a Shimón
a asumir, a asumir los gastos de todas. Ya sea que la cuarta pared, escúchenme, ya sea que la cuarta pared la hizo Shimón o ya sea que la hizo Reubén. Explico brevemente sin entrar mucho en detalles. Si la hizo Shimón, es mucho más lógico. Si la hizo Shimón esta cuarta dirección, pues obviamente lo obligamos, entendemos por qué Rabbi Yossi dice que ya los obligamos a asumir gastos de todos, porque el hecho que hizo la cuarta dirección está demostrando que le interesa y quiere tener provecho de las otras tres. Por eso tiene que ser partícipe y pagar. Pero también si lo hizo Reubén, también decimos que Shimón tiene que ser partícipe. ¿Por qué? Porque ahorita está Shimón teniendo un provecho completo, ¿sí? Porque ahorita no nada más tiene 3 lugares, no tiene 3 direcciones cerradas, sino también la cuarta, ¿sí? Se está teniendo provecho. Entonces, a pesar que esto es considerado, si es que lo hizo Reubén, Zenena vez de lo Haser, ¿sí? La Gemara efectivamente Masejet Baba Kamá trata de dar una prueba aquí que Zenena vez de lo Haser, Hayab. Sí, pero no vamos a entrar en detalles ahorita. Pero de todas maneras dice aquí Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, alajá es como Rabbi Yossi, que si se hizo si después de que Reubén rodeó con paredes por 3 direcciones al campo de Shimón, y después se hizo una cuarta pared en la cuarta dirección que estaba libre, ya sea que lo hizo Reubén, ya sea que lo hizo Shimón, ahí obligamos a Shimón a asumir gastos de todas las paredes. Si lo hizo Shimón, porque está demostrándome, estoy haciendo esta cuarta para tener provecho de las otras 3. Y si lo hizo Reubén también, ¿por qué? Porque ahorita ya tiene un provecho completo, porque tiene controlado completamente de los 4 ambientes, de las 4 direcciones, su campo, y está teniendo provecho, y por ese provecho tiene que pagar, a pesar que aparentemente es un caso de Zenena, desde lo Haser. Eso ya es un tema más Baba Kamá. Así nos dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel. Viene la Gemara y trae una discusión en la opinión de Rabbi Yossi. Itmar, Rabuna Amar, Hakol lefi mashegadar. Hiyaba Rab Amar, Hakol lefi dmekanin bezol. Escuchen bien. ¿Qué dijo Rabbi Yossi? Repitamos. Rabbi Yossi dijo que una vez Reubén vino y cercó 3 direcciones y dividió el campo con el interno que era de Shimón. Y después se hizo una cuarta pared de la dirección pendiente que quedaba abierta de Shimón. Ahí obligamos a Shimón megalgelim ala betakol. Lo responsabilizamos a él sobre todos los gastos. O sea, tiene que hacer parte de acol, de todos los gastos. ¿Sí? O sea, de las 4 paredes. No nada más de la cuarta, sino también de las primeras 3. La Gemara trae un machloket, según Rabbi Yossi, acol. ¿Qué significa? Rabuna dice, literal, ¿cuánto costó el muro que se hizo? Se hizo un muro de piedra que cuesta 1000, se hizo 3 muros de piedra, cada uno cuesta 1000, son 3000, más el cuarto. Sí, pues literal, mitad y mitad de lo que se hizo realmente. Tiene que asumir la mitad del gasto. Sin embargo, Hiyab Barrab dice, no. La mitad del muro más barato posible construir. Pero construyeron de una piedra muy costosa. No importa, te costó 1000 cada uno. Lo más barato es con cañas. La mitad de un muro de cañas, y no nada más la mitad de un muro de cañas, en el precio que se consiguen las cañas en el momento más barato. ¿Por qué? Porque puede venir Shimón y decir, mira, yo para construir una cerca, una pared, no necesito piedras, sino suficiente cañas. Y también las cañas, no me urgen comprarla ahorita en el momento, en la temporada más cara, puedo esperar 2 meses. Entonces, otra vez, Rabuná, recuérdense los nombres. Rabuná dice que según Rabbi Yossi, cuando se construye ese cuarto lado, Rabbi Yossi dice, cuando se construye el cuarto lado, lo obligamos a asumir todas las paredes. ¿Todas las paredes según qué? Dice Rabuná, según el valor real de las paredes que costaron, la mitad tiene que asumirlo ¿quién? Shimón. Sin embargo, Hiyab Barrab dice, tiene que asumir todas las paredes según el costo de la pared más económica, o sea, de cañas, cuando se consiguen el momento más económico. La mitad de eso es lo que tiene que asumir. Así trae la Gemara este machloket. Y la Gemara viene y pregunta a la segunda opinión. Hiyab Barrab, que digamos que él dice que es la mitad de lo más económico. ¿Sí? תנן, המקיף את חברו משלוש שוחותיו וגדל את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. הרביעית מחייבים אותו. עם הסיפא רבי יוסי אומר, אם עמד וגדל את הרביעית מגלגלים אליו את הכל. ושמע לרב הונא דאמר, הכל לפי מה שגדר בה, היינו דאיכא בין תנא קמא ורבי יוסי. תנא קמא סבר הכל לפי דמי קנים בזול, אין, ומה שגדר לא. ורבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר, אלא לרבי חייא ברב דאמר, הכל לפי דמי קנים בזול, מה איכא בין תנא קמא לרבי יוסי? אי דמי קנים בזול לא קייב לה, מה קייב לה? Escuchen bien la pregunta de la Gemara.
La pregunta es nada más y nada menos ¿de dónde? De nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, repitamos la Mishnah para que quede claro. Vimos dos opiniones, pero deduzcamos las opiniones, profundicemos. Tanna Kamá, ¿qué fue lo que dijo? Tanna Kamá dijo, cito, una persona que rodea el campo de su compañero, o sea que Reubén tiene 3 campos alrededor de las 3 direcciones en relación al campo de Shimón, y cercó esas 3 direcciones, o sea, dividió esas 3 direcciones que había, puso una pared en esas 3 direcciones para dividir entre el campo de Shimón y los campos de Reubén. Dice Tanna Kamá, escuchen bien, otra vez, Tanna Kamá está dando un caso que cercó ¿cuánto? 3. Dice Tanna Kamá, no obligamos a Shimón a ser partícipe de los gastos. Podemos deducir que lo que no obligamos a Shimón a ser partícipe de los gastos es porque nada más se construyeron ¿cuánto? 3. Mashma que sí se construyó la 4ª, ahí decimos que sí obligamos a Shimón. Deducción de Tanna Kamá. Pero eso es así, no entiendo en qué Rabbi Yossi discute, porque Rabbi Yossi también dice básicamente lo mismo, que si vino y se hizo un 4º lado, ahí obligamos a Shimón, o sea que la misma cosa, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, según la explicación de Rabuná, en la opinión de Rabbi Yossi, entiendo en qué discuten. ¿Saben en qué? En lo siguiente. Tanna Kamá opina que sí, cuando se hizo un 4º lado, ahí obligamos a Shimón a ser partícipe, según una pared la más económica que hay, a pesar que se construyó con lo más caro. Y Rabbi Yossi, según la explicación de Rabuná, opinaría, no, obligamos a Shimón a ser partícipe de la mitad de los gastos según el valor real, lo que costó en verdad. Ahí está la discusión. Pero según Hiya bar Rav, en la opinión de Rabbi Yossi, que Hiya bar Rav dice que también Rabbi Yossi opina que obligamos a Shimón a ser partícipe cuando se consiguió la 4ª, pero únicamente en qué, no en el valor real, no en la mitad del valor real, sino en lo económico, en lo barato, en lo de cañas. Dice la Gemara, entonces ¿qué opinaría Tanna Kamá? ¿Que no tiene que pagar nada? Si no tiene que pagar nada, ¿qué es lo que sí paga? Así pregunta la Gemara. O sea, básicamente la Gemara pregunta, según Hiya bar Rav, según la explicación de Hiya bar Rav, en la opinión de Rabbi Yossi, ¿en qué discute Tanna Kamá con Rabbi Yossi? Y la Gemara trae distintas respuestas. Y baitema agar netira kabenayu Tanna Kamá savar agar netira in dmekanim bezol lo, Rabbi Yossi savar dmekanim bezol, ve baitema rishona v'shnia v'shlit kabenayu Tanna Kamá savar revit hu de yaivla, avar rishona shnia v'shlit lo yaivla, Rabbi Yossi savar rishona v'shnia v'shlit nami yaivla. Y baitema makif venikaf kabenayu Tanna Kamá savar tama de amad nikaf dmekalim ala betakol, aval amad makif eno notenlo elad merevit. Rabbi Yossi savar lo shna nikaf velo shna makif im amad vegadar מגלגלים עליו את הכל. לישנה אחרין המקיף וניקף יקבניו, תנא קמא סבר, אם גדל המקיף את הרביעית נמי יבלה. רבי יוסי סבר, אם עמד ניקף וגדל את הרביעית, הוא ידע יבלה. דגל ידע נחלה. אבל אם גדל מקיף, לא יבלה מידה. Dice la Gemara, 3, o mejor dicho, en la tercera hay 2 maneras como explicarla, entonces son 4 explicaciones. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? Según Hiya bar Rav, ¿cuál sería la diferencia entre Tanna Kamá y Rabbi Yossi? Primera respuesta, dice la Gemara, si hay que pagar el valor de un cuidandero. Explico. Según Tanna Kamá, ¿sí? Estamos hablando cuando se construyó el 4º lado. Cuando se construyó un 4º lado, Tanna Kamá dice que también tiene que pagar. ¿Qué tiene que pagar? El valor de un cuidandero, nada más. Pero no es necesario que pague y que asuma parte de la pared, inclusive si hubiese sido lo más económica, inclusive de cañas. No es necesario, sino suficiente el valor de un cuidandero, que es mucho menos. Sin embargo, Rabbi Yossi opina que cuando ya se hizo la 4ª es obligado, tiene que pagar ¿qué? La mitad del valor de las paredes si hubiesen sido en cañas. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta es que la diferencia entre ellos es, sí, también Tanna Kamá opina que cuando se construye la 4ª, ahí ya tiene que ser partícipe ¿quién? Shimón con Reubén. ¿Pero en qué? Nada más en la 4ª, se opina Tanna Kamá. ¿Sí? Pero en la primera, segunda y tercera, no. Sin embargo, Rabbi Yossi opina, tiene que ser partícipe en la 4ª y en la primera, segunda y tercera. Sí, según Rabbi Yossi tiene que participar, según nada más el valor más económico, pero en todas, no nada más en la 4ª. Esa es la segunda respuesta. Tercera respuesta, hay 2 versiones, que son básicamente lo mismo, solo que ¿quién dice qué? Tercera respuesta dice la Gemara, la diferencia es entre el makif y el nikaf. ¿Sí? Cuando hizo
se hizo la cuarta, ahí hay obligación de ¿qué? De pagar. Puede ser por las tres, por todas las demás, por la cuarta y por las tres adicionales, y según el precio ¿qué? Más económico. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Tanakama opina que esto es únicamente cuando el que hizo la cuarta pared fue Shimón. Pero si la hizo, o sea, el interno, pero si la hizo Reubén, nada más paga el valor de la cuarta y no de las tres adicionales. Rabbi Yossi opina, no hay diferencia entre el interno y el de afuera. Si lo hizo Reubén y Shimón, en ambos casos tiene que pagar lo que en ambos casos tiene que pagar las cuatro paredes. Según la segunda versión es al revés, que Tanakama es el que dice que si hizo ya sea el de fuera o el de adentro, Reubén o Shimón, tiene que pagar no nada más por la cuarta, sino por las primeras tres, también por las primeras tres, por todas. Y Rabbi Yossi es el que opina que ¿qué? Que si la cuarta la hizo Shimón, el interno, ahí es que tiene que pagar por todas porque demostró que le interesa las otras tres que hizo Reubén. Pero en un caso que la hizo la cuarta Reubén, ahí nada más tiene que pagar, ahí no tiene que pagar nada. ¿Sí? Ok, sigamos un poco más. Dice la Gemara, Runia, Akpe Rabina me arba rujotav, amarle habli kama de gadre, lo yaible. Habli le fican invezor, lo yaible. Habli agar de tiruta, lo yaible. Yo majada ve kagadar dikle, amarle le arise, zil shekol mineki bura de aine. Azale atuye, rama bekala, amarle galida atach de meinach ni halach. Lo yeela iza bealma, milo baine tiruta, amarle iza bealma, leichlu baya, leichlu yebaya. Amarle, velagabra bay de Mijlela, atale kame de Raba, amarle, zil paisebe may de payas, veilo, daininelach dina que rabuna aliba de Rabbi Yossi. Escuchen bien, la Gemara trae una historia similar al caso de nuestra Mishnah, pero ya con personajes, una historia real. Runia, se llama una persona, tenía un campo, y alrededor de él tenía campos, ¿quién? Rabina. Por los cuatro lados. Rabina rodeaba con campos a Runia, al campo de la mitad que era de Runia. Bueno, vino Rabina y puso paredes para que dividan, cercó entre el campo de Runia y los campos de Rabina para que así no haya traspaso visual. Y después vino Rabina y le dijo a Runia, el del medio, dame la mitad de mis gastos. Le dice Runia, de ninguna manera no te voy a dar nada, no te voy a dar la mitad de tus gastos. Y ¿sabes qué? No me des la mitad del gasto real, porque dice paredes de piedra, dame por lo menos la mitad de los gastos si lo hubiese hecho con una cerca sencilla de cañas. No te voy a dar, Runia no quiso darle. ¿Sabes qué? Entonces por lo menos dame el costo que le pagarías a un cuidandero que te cuida normalmente tu campo, y ahorita no lo necesitas porque estás rodeado de estas paredes, de esta cerca, de estas paredes. Le dice, no te quiero dar. Bueno, Rabina vio que Runia es difícil sacarle. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mira lo que voy a hacer. Un día, cuando Runia esté agarrando sus dátiles, voy a mandar a mi parcero, a mi ayudante, para que le quite un poquito de dátiles. Y así fue. Runia estaba quitando sus dátiles de la palma de su campo y mandó Rabina a su ayudante, a su parcero. Le dice, mira, quítale un par de dátiles, poquitos, quítale a él. Delante de él, enfrente de él. Y efectivamente va el parcero, el ayudante de Rabina. ¿A dónde? Al campo de Runia, y le quita los dátiles, y apenas empieza a quitarle dátiles, le pega un grito, y dice, ¿qué haces? Se viene Rabina y le dice a Runia, ¿viste? ¿Te molesta que te quiten 2 dátiles? Un poquito, un racimo de dátiles te molesta que te quiten, ¿sí? Entonces, por lo menos me estás demostrando que te interesa y te viene bien que haya aquí unas paredes, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Por lo menos deberías de pagarme, ¿sí? El cuidado que te está dando estas paredes de que los chivos no vengan y te quiten los dátiles. Le dice, no, yo no tengo problema si los chivos vienen. Si los chivos vienen, les pego un grito y se van, es muy fácil. Con un poquito que alzo la voz, se van. Le dice Rabina Runia, perfecto, pero necesitas tener un cuidandero ahí para que le pegue ese grito. Págame el valor del cuidandero como te pedí antes. Y no quería pagar. Se fueron a preguntarle a Raba. Fue Runia y Rabina a preguntarle a Raba. Dijo Raba, Runia de inmediato Raba le dijo a Runia, más te vale pagar el valor del cuidandero, que es lo más barato que hay acá. ¿Sí? Porque si no, te voy a hacer un juicio, y según el juicio, la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yossi, como la explicación de Rabuná. ¿Qué? La halajá es como Rabbi Yossi,
que puedo obligar, en este caso cuando ya se hizo el cuarto lado, sí puedo obligar a la mitad del valor, no lo más económico, sino el valor real, como Rabuná. De las 4 paredes, según el valor real de las piedras, no según el valor que pudiese haber construido las cañas. Entonces más te vale pagar, porque si no pagas el valor del cuidandero, no vas a tener que pagar nada más la mitad del valor de paredes de cañas, sino la mitad del valor de paredes de lo que costó real de las piedras. Y así procedió, me imagino, a pagar Runia a Rabina. Me trae otra historia que pasó con estos mismos personajes, nada que ver con lo que estamos hablando hasta ahorita, pero ya que son los mismos personajes, se menciona otra historia. Runia Zabanar Metzra de Rabina, Sabá Rabina le Saluk, Mishundina de Bar Metzra, Amalé Razafra de Rabiela, de Rabina, Hambre Inche Arbaal Etzal Arbaal Itzlala. Dice la hermana Runia, compró un campo, ¿sí? Que estaba con un límite, con frontera, con el campo de Rabina, los mismos personajes. ¿Sí? Como vimos ya en el masaje anterior, hay una alajá que se llama Bar Metzra. ¿Qué significa Bar Metzra? Una persona que tiene un campo, en este caso Rabina que lo tenía antes, ¿sí? Y están vendiendo un campo al lado que está frontera con él, el primero que tiene el derecho de comprarlo es ¿quién? Rabina. Y si no se lo ofrecieron a él, tiene derecho Rabina ¿de qué? De quitárselo al comprador. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de Beasita Yashar Beatov Bene Hashem, como está escrito, que será el derecho a él porque él tiene interés en tener el de al lado de él para así poder tener un campo grande. Entonces, efectivamente, Runia compró un campo que estaba en frontera con Rabina y Rabina dijo, ¿sabes qué? Voy a quitar a quién? A Runia de vecino mío. Yo tenía el derecho de comprarlo primero que todos. ¿Sí? Sin embargo, por la alajá esta de Bar Metzra. Sin embargo, vino Rav Safra, hijo de Rabbi Iba, y le dijo a Rabina, te recomiendo que no te metas con él. No te metas con él y déjalo, no lo saques de ahí. ¿Por qué? Porque de por sí Runia es pobre. Él era zapatero. Él compraba, como dicen las personas, en la piel te cuesta, para hacer zapatos, te cuesta 4 susim. Y compraba la piel cruda. Y mandarlo al curtidor, ¿cuánto te cobraba? 4 susim. O sea, el valor el curtidor te cobraba el valor de la piel para hacer. O sea, que básicamente el margen de ganancia que tenía era muy poco, era muy pobre. Entonces, ¿sabes qué? Por Beasita Yashar Beatov, que es la razón de Bar Metzra, déjalo tranquilo ahí para que tenga su verajá, no lo muevas de ahí. Efectivamente, así le recomendó, aunque nuevamente, según la alajá, podía venir Rabina y quitárselo a Runia por Bar Metzra, aunque no totalmente porque aquí es por Beasita Yashar Beatov, y aquí Beasita Yashar Beatov es ayudar a Runia, que es pobre, que no tenía un margen de ganancia en sus negocios. Y efectivamente lo incitó Rav Safra, Breder Rabbi, a Rabina, de que no lo demande y que no le quite la tierra como él quería. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.